Muy buenos días, compañeros. Partiendo del tema central revisado en el documental, volvemos a la pregunta central de este tema de gran debate, que es la influencia que tienen los medios de comunicación en la construcción de la identidad de los jóvenes. Revisando los apartados que se tocaron en el documental, nosotros mantenemos nuestra postura a favor de que evidentemente la influencia de los medios de comunicación y el uso de tecnologías sí influye en gran medida en la construcción de la personalidad y de la identidad de estos jóvenes. Eh, Defendemos esta postura basado en que primeramente la construcción de esta identidad es un proceso complejo que requiere de muchos aspectos, de valores, de principios, de conductas, de pensamientos y emociones que dirijan nuestro comportamiento dentro de la sociedad. Por ende, es claro y se ha evidenciado en los diferentes casos que podemos observar directamente en nuestro ámbito escolar, nuestro ámbito social, familiar, como muchos de nuestros jóvenes hoy en día ya no se preocupan por preservar esa conservación de los valores y principios para actuar bajo normas o ética para poder hacer las cosas basado en las reglas sociales o familiares y se basan mucho más en el aprendizaje o el modelo que observan de otras personas en sus diferentes redes sociales. Uno de nuestros argumentos para defender esta postura es en relación a la salud mental. La salud mental abarca la construcción precisamente de la personalidad y del autoconcepto, de nuestra autoestima como personas y que nos permita reconocernos a sí mismos como seres individuales y como seres que somos parte de una comunidad. Por ende, tenemos un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud que afirma que en los últimos 2 años se ha evidenciado el gran uso excesivo de las redes sociales y que al intensificar esta actividad ha generado en los jóvenes muchas problemáticas a nivel psicológico, generando graves sintomatologías que han afectado su estabilidad psicológica, mental y emocional, como lo son la ansiedad, la depresión, los trastornos de personalidad y los trastornos de identidad. Estas personas también presentan sintomatologías como pérdida del sueño, irritación, frustración. Todo esto radica en que en este estudio se observó los diferentes factores que llevan a estos chicos a generar este tipo de sintomatologías por el uso excesivo de redes. En este estudio se concluye que efectivamente el uso excesivo, la falta de interacción social con otros pares, la falta de aprovechamiento de su tiempo libre y el establecimiento de patrones o estereotipos que hacen que busquen integrar un grupo social genere frustración en estos jóvenes. El hecho de idealizar una vida, el hecho de ejemplificar su vida o compararla con otra persona, llamados influencers, hace que genere una comparación exagerada de su ideal de vida y de su vida actual. Esto ha generado sin medida grandes problemáticas a nivel social, familiar y psicológico, terminando muchas veces en causas mucho más graves como el atentado contra su vida o el intento suicida. Eso por el lado de la parte de psicología. Por otra parte, muchos de los medios de comunicación, como por ejemplo vamos a referenciar una noticia realizada el 21 de octubre del presente año
el diario El País, con su título "Las redes sociales ganan terreno en el consumo de noticias y TikTok sigue en ascenso entre los jóvenes". Nos evidencia que basado esta noticia se basó también en un estudio donde demuestra que el 32% en el año 2018, al compararse con el año actual, ha incrementado al 52% en que los jóvenes han perdido la capacidad de lectura frente a las diferentes noticias. Ya no se interesan por leer noticias en medios físicos o tecnológicos, sino que lo único que utilizan estas herramientas es para usar redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram, y poder así establecer un grupo social amplio que le permita sentirse bien o agradable, o seguir modas, o realizar diferentes retos, perder la capacidad de sensibilidad y responsabilidad social para poder entender algunas dificultades que se presentan en su entorno. Lo hacen simplemente como forma de entretenimiento, menos de la manera para informar. De esto podemos concluir que asimismo en los contextos educativos las diferentes problemáticas se evidencian de forma diaria. Desde el área de psicología, en el área de orientación escolar, se ha incrementado en los 2 últimos años problemáticas como el ciberbullying, el ciberacoso, todo esto. Bueno, dentro del dilema planteado podemos decir que las redes sociales son malas, ¿sí? Pero también tenemos que recordar que el buen o el mal uso que le damos va dentro de la autonomía de nosotros como personas. Ahora, si vamos a referirnos a lo que es infancia y adolescencia, tenemos que tener en cuenta que el mal uso que ellos como niños o adolescentes le dan a lo que serían las redes sociales o herramientas en el internet es debido a que nosotros como padres o acudientes, por mantenerlos tal vez ocupados durante un tiempo estimado en el que nosotros tengamos que hacer ciertas diligencias, les damos o les tenemos a la mano lo que serían cualquier tipo de aparato electrónico, llámese tablet, llámese celular, computador, bueno, etcétera, ¿sí? Esto lo hacemos sin ningún tipo de restricción, ¿sí? Entonces no restricción de lo que ven o tal vez de lo que escuchan, o incluso restricción de tiempo en horarios estipulados. Un claro ejemplo es, el otro día iba yo en el transporte público, que es Transmilenio, y pues tenemos claro que hay unas sillas azules preferenciales, ¿sí? En esas sillas se encontraban un padre y lo que su hija, más o menos, ponle tú unos 3 años por mucho. La niña, pues tenemos en cuenta que a esa edad son muy hiperactivos, tienen mucha energía, entonces pues hay que aclarar, el papá pues estaba cansado, claramente, ¿sí? Porque es algo duro ir en transporte público con un niño de esa edad que pues sabemos que son muy inquietos. Lo que hace este señor para tratar de calmar a su hija y que se quede sentada en un solo lugar es entregarle un celular, un aparato inteligente, para que la niña se vaya sentada todo el trayecto del transporte público totalmente quieta, ¿sí? Tenemos varios factores acá. El primero, la niña con tan solo 3 años y ya sabe manejar el celular. ¿Por qué? Porque venimos de algo que simplemente es enseñarle a los niños desde pequeños este mundo de la tecnología, cuando podríamos como compensar todo ese tiempo en otras actividades más lúdicas para niños de su edad, ¿sí? Otra cosa,
Tenemos en cuenta que el transporte público es bastante peligroso con respecto a aparatos de alta gama como celulares, tablets, computadores, bueno, lo que tengamos en la maleta. En cualquier momento se pudo haber subido alguna persona y por tomar este celular pudo haberle hecho daño a la niña. Gracias a Dios no fue así y pues ya, o sea, ahí quedó el tema. Ahora, la niña iba viendo unos videos sin total restricción, simplemente iba pasando, iba pasando, iba pasando y ya, hasta ahí, o sea, el papá no se estaba dando cuenta de absolutamente nada de lo que estaba viendo la niña. Tenemos que hasta aquí, pues es un dilema muy grande porque volvemos al punto, que hace una niña tan pequeña con un celular de estos en las manos, ya sea porque es peligroso, ya sea porque no es algo apto para su edad, porque no está desarrollando sus habilidades creativas, motoras, sensitivas, con respecto al uso del celular, ¿sí? Ahora, vamos a algo que también es muy importante y pasamos de la infancia a la adolescencia. Es algo que en este momento está pasando mucho y es bastante complejo y es el ingreso de menores a hospitales por autolesiones. ¿Sí? Esto generalmente se atribuye muchísimo a las redes sociales. Volvemos al mal uso y al no consentimiento por parte de los padres o a la mala información que les dan. ¿Sí? Estamos dando cifras directamente de que más o menos entre los 15 a los 19 años, esta cifra aumentó a más de 62% de ingresos en los últimos 9 años, ¿sí? Y eso en los menores de 15 a 19. En los menores de 10 a 14 años aumentó muchísimo más, ya que esto es más de un 180%, ¿sí? Entonces son cifras bastante alarmantes con respecto a las redes sociales. ¿Por qué? Porque sencillamente en este momento estamos subiendo lo que es una foto con filtros, ¿sí? Los filtros de Snapchat, de Facebook, de Instagram incluso, y los vemos perfectos, se ven divinos, ¿sí? Y entonces llegamos a un momento donde decimos, no, no queremos más filtros, entonces vamos a poner una foto común y corriente. Y esa foto es prácticamente bombardeada por comentarios ofensivos, insultos hacia nuestro físico, y es algo que a esta edad, pues simplemente lo que hace es desestabilizar emocionalmente al niño o adolescente. ¿Sí? Esto con respecto a las autolesiones. Ahora, si vamos más allá, que serían los suicidios, las cifras son alarmantes igualmente, ¿sí? Entonces, bueno, estas cifras son prácticamente mundiales y lo tenemos en que en los niños de 10 a 14 años es más de un 150%. Y de 15 a 19 años aumentó a más de un 70% en los mismos 9 años, ¿sí? Les repito, esto depende de la no aprobación en las redes sociales. Saliendo un poco más del tema, vamos a lo que son las noticias. Los adolescentes se dejan influenciar mucho por las noticias falsas y dentro de un estudio que mismos 9 años, ¿sí? Les repito, esto depende de la no aprobación en las redes sociales. Saliendo un poco más del tema, vamos a lo que son las noticias. Los adolescentes se dejan influenciar mucho por las noticias falsas y dentro de un estudio que realizaron en la Universidad de Massachusetts, lo que encontraron fue que en realidad las noticias falsas viajan 6 veces más rápido de lo que hacen las verdaderas. Entonces, los creadores de contenido, al darse cuenta de esto, prefieren difundir una noticia falsa para empezar a ganar más, porque lo van a ver muchas más personas y lo van a creer muchas más personas, personas que son susceptibles a este tipo de redes sociales. Un ejemplo es Facebook, ¿sí? En Facebook vemos muchísimas noticias falsas. Por eso en este momento cabe recalcar
que no todo lo que se ve en las redes sociales es verdadero. Lo que hacen es simplemente lucrarse gracias a personas que pues creen en lo primero que ven en las redes sociales, ya sea Facebook, sea Instagram y sobre todo Twitter, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que son 6 veces más rápidas estas noticias, entonces entre más noticias salgan falsas, pues más las van a ver, más se van a lucrar. Y pues esto es lo que no queremos. Esto entrando en los datos como tal y pues la ejemplificación que se da con los niños y los adolescentes.